Hola a todos. ¿Alguna vez te has imaginado no poder entrar a tu escuela o a tu parque favorito por usar silla de ruedas? ¿O no poder tomar el autobús con tus amigos porque no hay rampa? Hoy les traemos una historia emocionante y real sobre cómo las personas con discapacidad obtuvieron sus derechos civiles en Estados Unidos. Hablaremos de tiempos difíciles, de héroes que lucharon por el cambio, y de una ley muy especial que cambió millones de vidas. Prepárense, porque esta historia es inspiradora y nos enseña el poder de la igualdad y la inclusión. Hace algunos años, antes de 1990, la vida era muy distinta para las personas con discapacidad. No existía una ley que las protegiera, así que enfrentaban muchas barreras. Imagina querer entrar a una biblioteca o a una heladería y no poder, porque solo hay escaleras y no hay rampas ni ascensores. Muchas ciudades no tenían banquetas con rampitas en las esquinas, por lo que moverse en silla de ruedas por la calle era casi una misión imposible. En aquel entonces, menos de la mitad de los autobuses tenían acceso para sillas de ruedas, así que usar el transporte público era muy difícil para quienes no podían caminar. No solo eran obstáculos físicos. También había barreras en la actitud de la gente. Algunas escuelas no aceptaban a niñas y niños con discapacidad. Podían decir lo siento, no tenemos cómo enseñarte aquí y enviarlos a casa o a escuelas separadas. A muchas personas con discapacidad se les negaba un empleo solo por su condición, y era legal hacerlo porque ninguna ley lo prohibía. Incluso podían negarte el servicio en una tienda o restaurante si tu presencia incomodaba a otros clientes. ¿Te imaginas? Era una situación muy injusta. Las personas con discapacidad querían estudiar, trabajar y divertirse como cualquiera, pero el mundo no estaba adaptado para incluirlas. En esos tiempos, también era común que si alguien tenía una discapacidad significativa, lo enviaran a vivir a instituciones especiales lejos de la comunidad. Por ejemplo, había niños y adultos que pasaban años en hospitales o centros apartados, en vez de vivir en casa con sus familias, porque la sociedad pensaba que era lo mejor para ellos. No podían decidir libremente dónde vivir o qué hacer con sus vidas. Todas estas barreras físicas y sociales hacían que las personas con discapacidad fueran tratadas como ciudadanos de segunda clase. No tenían las mismas oportunidades que los demás, y eso no estaba nada bien. ¿Por qué pasaba todo esto? En el pasado, mucha gente tenía ideas equivocadas sobre las personas con discapacidad. Algunos pensaban, incorrectamente, que quienes tenían una discapacidad no podían aprender o trabajar como los demás. Por ejemplo, creían que un niño ciego no podría asistir a una clase normal, o que una chica en silla de ruedas no podría tener un buen desempeño en un empleo. Estos prejuicios hacían que los apartaran, a veces por lástima y a veces por miedo o falta de información. Además, había quienes decían que hacer cambios para ayudar a las personas con discapacidad era muy costoso o inconveniente. Imagina a un dueño de tienda diciendo, ¿por qué debería construir una rampa? Eso cuesta dinero, y casi no vienen clientes en silla de ruedas. Estas actitudes egoístas ignoraban que las personas con discapacidad merecían los mismos derechos y acceso que todos. También había una idea antigua de que las personas con discapacidad debían quedarse en casa o en hospitales, protegidas, en lugar de salir al mundo. En lugar de buscar soluciones, mucha gente simplemente las excluía sin darse cuenta de cuánto podían aportar a la sociedad. Pero poco a poco, estas ideas comenzaron a ser cuestionadas. La gente empezó a darse cuenta de que el problema no era la discapacidad en sí, sino las barreras y la falta de apoyo. Tener una discapacidad no hace a alguien menos inteligente, menos trabajador o menos valioso. El verdadero obstáculo eran las escaleras sin rampas, los libros sin braille, la ausencia de intérpretes de lengua de señas, las miradas de lástima o miedo. En resumen, la discriminación. Y cuando hablamos de discriminación nos referimos a tratar injustamente a alguien por una característica, en este caso por una discapacidad. Así como estuvo mal la discriminación racial o de género, también estaba mal negar derechos a alguien por usar muletas, no ver, no oír, o aprender de forma diferente. Afortunadamente,
las personas con discapacidad no se quedaron de brazos cruzados. Al igual que hubo un movimiento por los derechos civiles en los años 60 para otras minorías, también nació un movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Durante las décadas de 1960 y 1970, personas con distintas discapacidades comenzaron a unirse, alzar su voz y exigir ser tratadas con igualdad. Muchos eran jóvenes, estudiantes, veteranos de guerra que regresaban con lesiones, o padres defendiendo a sus hijos. Todos ellos tenían un mensaje claro: nada sobre nosotros, sin nosotros. Es decir, que no se decidiera nada acerca de sus vidas sin que ellos participaran. Estos activistas organizaron protestas pacíficas y llamativas para que todos prestaran atención. Por ejemplo, se manifestaron frente a oficinas del gobierno exigiendo accesibilidad. En 1977, un grupo de activistas ocupó un edificio federal por varias semanas hasta lograr que se hicieran cumplir unas reglas que prohibían la discriminación en programas con fondos públicos. Fue una victoria importante que demostró su determinación. Con el tiempo, las noticias de estas protestas comenzaron a difundirse. Las personas con discapacidad mostraron al mundo que podían hacer de todo: estudiar, trabajar, ser artistas, ser atletas, solo necesitaban oportunidades justas y algunos ajustes razonables. También contaron sus historias en público: no queremos lástima, queremos derechos, decían. Cada vez más gente sin discapacidad, familiares, amigos, aliados, se unieron a la causa, dándose cuenta de que cualquiera podría tener una discapacidad en algún momento de la vida. Era un asunto de derechos humanos. Hubo una protesta especialmente poderosa en marzo de 1990, conocida luego como el Capitolio Crawl o el arrastre del Capitolio. Imagina la escena: cientos de personas con discapacidad fueron al Capitolio de los Estados Unidos, que es el edificio donde el Congreso hace las leyes. En ese momento, el Congreso estaba debatiendo si aprobar o no una nueva ley de derechos civiles para personas con discapacidad. ¿Y qué hicieron estos activistas? De forma simbólica, muchos dejaron sus sillas de ruedas y muletas al pie de las escaleras exteriores del Capitolio, y comenzaron a arrastrarse escalón por escalón hasta lo alto. Entre ellos estaba Jennifer, una niña de apenas 8 años con parálisis cerebral, que subía con gran esfuerzo diciendo: me quedaré aquí toda la noche si es necesario. ¿Por qué hicieron esto? Para mostrar a los legisladores cómo se sentía enfrentarse a un edificio importante sin rampas ni accesos adecuados. Las cámaras de televisión filmaron aquella escena impresionante. Todo el país pudo verlo por las noticias. Quedó claro que era urgente cambiar las cosas. Y funcionó. Esa protesta le puso rostro humano a la causa y conmovió a muchos corazones en el gobierno. Gracias a años de presión y al coraje de estos activistas, los líderes políticos finalmente entendieron que necesitaban una ley fuerte para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Demócratas y republicanos trabajaron juntos en el Congreso, cooperaron y prepararon un proyecto de ley histórico. Había llegado el momento de hacer justicia. El gran logro llegó el 26 de julio de 1990. Ese día, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, conocida por sus siglas en inglés ADA, Americans with Disabilities Act. En una ceremonia en la Casa Blanca, el entonces presidente George H.W. Bush firmó la ley ante una multitud de activistas felices, algunos incluso con lágrimas de alegría. Fue un momento histórico. Por primera vez existía una ley nacional que prohíbe la discriminación por discapacidad en casi todos los aspectos de la vida pública. ¿Pero qué es exactamente la ADA y qué garantiza? En resumen, la ADA dice que las personas con discapacidad deben tener igualdad de oportunidades y acceso en la sociedad, tal como cualquier otra persona. Es muy parecida a las leyes de derechos civiles que prohíben discriminar por raza o género, solo que ésta se enfoca en la discapacidad. La ADA obliga a hacer ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente. Por ejemplo, en la educación, gracias a la ADA y otras leyes relacionadas, las escuelas y universidades deben aceptar a estudiantes con discapacidad y darles apoyos para que aprendan, como materiales en braille para alumnos ciegos,
intérpretes de lengua de señas para estudiantes sordos, o rampas y elevadores para llegar al aula. En el empleo, una empresa no puede negarte un trabajo solo por tu discapacidad si puedes hacer el trabajo con algún apoyo. Deben darte acomodaciones como un software especial si eres ciego, un escritorio a la altura de tu silla de ruedas, o tiempo flexible para citas médicas, siempre que sean ajustes razonables. En el transporte público, los autobuses, trenes y estaciones deben ser accesibles. Eso significa pisos bajos o elevadores en los buses, espacios para sillas de ruedas, anuncios audibles para quienes no ven, y letreros visibles para quienes no oyen. En los edificios públicos y lugares públicos, sitios como bibliotecas, tribunales, parques, restaurantes, cines, museos, tiendas y prácticamente cualquier lugar abierto al público, tienen que eliminar las barreras. Deben tener rampas o puertas anchas, baños accesibles, menús en braille o personal dispuesto a ayudar, entre otras cosas. En la comunicación, la ADA también llevó a que hubiera subtítulos en la televisión, teléfonos especiales para personas sordas, TTY en su momento, y que las páginas web y aplicaciones deban ser accesibles para todos. La ley se organizó en diferentes partes o títulos. Cada título cubre un área: empleo, gobiernos locales y estatales, como escuelas públicas, policías, tribunales, lugares públicos y comercios, telecomunicaciones, etc. No necesitamos memorizar los títulos, pero sí saber que la ADA protege los derechos en muchos lugares, desde tu escuela y tu lugar de trabajo, hasta el parque al que vas los domingos o la tienda donde compras juguetes. Gracias a la ADA, hoy vemos rampas por todas partes, elevadores con botones en braille, señales auditivas en los semáforos y muchas adaptaciones que antes no existían. Por supuesto, pasar la ley fue solo el comienzo. Una vez aprobada, había que ponerla en práctica. La ADA permitió que cualquier persona con discapacidad que sufriera discriminación pudiera presentar una queja o demanda. En otras palabras, si alguien no respetaba sus derechos, ahora había una forma legal de exigir justicia. Y en estos años, varias situaciones llegaron hasta la Corte para aclarar exactamente cómo debía cumplirse la ADA. Después de que la ADA entró en vigor, algunas batallas por los derechos continuaron en los tribunales. Veamos dos casos muy famosos que ayudaron a reforzar lo que significa la ADA en la vida real. Olmsted contra LC 1999. Este caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos en 1999. ¿De qué se trató? Dos mujeres de Georgia, Lois Curtis, LC, y Elaine Wilson, tenían discapacidades intelectuales y de desarrollo. Ellas habían vivido por años en una institución estatal, un hospital psiquiátrico, a pesar de que los doctores decían que podían vivir en una casa en la comunidad con los apoyos adecuados. Las mujeres querían vivir fuera de esa institución, integrarse en la comunidad, pero el Estado no se los permitía y seguían encerradas allí. Entonces presentaron una demanda, y el caso terminó llamado Olmsted contra LC. La Corte Suprema finalmente les dio la razón. Dictaminó que, bajo la ADA, obligar a una persona con discapacidad a vivir aislada en una institución cuando puede vivir en comunidad con apoyo es una forma de discriminación. En otras palabras, si una persona con discapacidad no representa un peligro y puede recibir servicios en casa o en su barrio, no se le debe apartar en un lugar lejano contra su voluntad. Esta decisión fue histórica porque abrió las puertas para que miles de personas pudieran salir de instituciones y vivir en sus hogares, asistir a programas comunitarios y ser más independientes. Imagínate el alivio para tantas familias. Olmsted garantizó que la ADA protege el derecho a la vida independiente en comunidad. El segundo caso ocurrió en 2004 e involucra algo tan básico como entrar a un edificio público. George Lane era un hombre que usaba silla de ruedas y debía presentarse ante un tribunal en Tennessee por un asunto legal. Pero había un gran problema: la sala de justicia estaba en el segundo piso y no había ascensor. La única forma de llegar era subiendo un tramo largo de escaleras. ¿Y qué hizo el señor Lane? Con mucha determinación, se arrastró escalera arriba con sus brazos hasta la sala, porque no quería perder su cita en la corte. Fue una experiencia humillante y peligrosa.
Él y otras personas en situaciones parecidas demandaron al estado de Tennessee, argumentando que negarles el acceso al tribunal por falta de accesibilidad violaba sus derechos bajo la ADA. El caso, Tennessee contra Lane, también llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema falló a favor de Lane y de las personas con discapacidad, y declaró que los estados pueden ser obligados a hacer que sus tribunales, y otros servicios públicos, sean accesibles, cumpliendo con la ADA. Esto fue muy importante porque dejó claro que ningún ciudadano debe perder su oportunidad de acceder a la justicia o a cualquier servicio público esencial por cuestiones de discapacidad. Después de este caso, muchos estados se apresuraron a instalar ascensores, rampas y otras adaptaciones en sus edificios gubernamentales. Punto para la igualdad. Gracias a casos como Olmsted y Lane, los principios de la ADA se hicieron aún más fuertes. Cada vez que alguien intentaba ignorar la ley, los jueces recordaban, las personas con discapacidad tienen derechos civiles que deben respetarse. Han pasado muchos años desde 1990, y la ADA ha logrado que Estados Unidos sea un lugar más accesible y justo. No significa que todo sea perfecto, todavía hay rincones por mejorar y actitudes que cambiar, pero vaya que hemos avanzado. Donde antes había exclusión y obstáculos por todas partes, hoy hay oportunidades y apoyos. Y lo más importante, la sociedad entendió que una discapacidad jamás debe ser motivo para negarle a alguien la oportunidad de estudiar, trabajar, divertirse o ser independiente. Ahora pongamos a prueba lo aprendido con una divertida trivia. A continuación, te haremos 10 preguntas sobre esta historia. Primero diremos la pregunta y daremos unos segundos de silencio para que pienses tu respuesta. Luego repetiremos la pregunta y revelaremos la respuesta explicada. ¿Listos? ¡Vamos! Pregunta 1. ¿Qué es la ley ADA? ¿Qué es la ley ADA? La ADA es una ley de derechos civiles en Estados Unidos, aprobada en 1990, llamada Americans with Disabilities Act, Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Esta ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad y garantiza que tengan las mismas oportunidades y acceso que los demás en muchos aspectos de la vida. ¿En qué año se firmó la ADA y se convirtió en ley? ¿En qué año se firmó la ADA? Fue en 1990. Exactamente el 26 de julio de 1990, el presidente George H.W. Bush firmó la ADA, marcando un antes y un después para los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. ¿Cómo era la vida de muchas personas con discapacidad antes de que existiera la ADA? ¿Cómo era la vida antes de la ADA? Lamentablemente, antes de la ADA la vida era muy difícil para las personas con discapacidad. Muchas enfrentaban obstáculos como edificios sin rampas ni ascensores, autobuses inaccesibles, escuelas que no las aceptaban y empleos que las rechazaban solo por su discapacidad. También podían ser obligadas a vivir en instituciones lejos de sus familias. No había leyes que las protegieran, así que sufrían mucha discriminación en su vida diaria. ¿Por qué antes mucha gente pensaba que no era necesario dar igualdad de derechos o accesibilidad a las personas con discapacidad? ¿Por qué se negaban estos derechos antes? Porque existían prejuicios e ideas equivocadas. Mucha gente subestimaba a las personas con discapacidad y pensaba, incorrectamente, que no podían aprender o trabajar como los demás. Otros creían que hacer adaptaciones, como construir rampas, era muy difícil o costoso. En resumen, por falta de comprensión y empatía, se justificaba la exclusión, algo que con educación y conciencia hemos ido corrigiendo. ¿Qué hicieron las personas con discapacidad y sus aliados para lograr cambios antes de 1990? ¿Qué hicieron los activistas con discapacidad para lograr cambios? Hicieron un gran movimiento por sus derechos. Se unieron, alzaron su voz y organizaron protestas pacíficas. Marcharon, hablaron con legisladores y educaron al público sobre las injusticias que vivían. Incluso realizaron acciones impactantes, como la protesta en la que se arrastraron por las escaleras del Capitolio en 1990, para mostrar la falta de accesos. Todo este esfuerzo y valentía presionó al gobierno y a la sociedad para aprobar leyes como la ADA.
¿En qué lugares o situaciones protege la Hada los derechos de las personas con discapacidad? ¿En qué lugares protege la Hada los derechos? En casi todos los ámbitos públicos. La Hada cubre la educación, el empleo, el transporte público, los edificios y espacios públicos y también la comunicación. En todos estos lugares, la Hada busca garantizar que las personas con discapacidad puedan participar plenamente. ¿Puedes dar un ejemplo de adaptación que exige la Hada? Hay muchos. Por ejemplo, construir rampas o poner ascensores en vez de solo escaleras, para que alguien en silla de ruedas pueda entrar a los edificios. También instalar barras de apoyo en baños públicos, hacer letreros en braille para personas ciegas, ofrecer intérpretes de lengua de señas o subtítulos para personas sordas, y reservar espacios especiales en autobuses para las sillas de ruedas. Todos estos son ajustes que la Hada pide, y hacen que más personas puedan usar y disfrutar los mismos lugares y servicios que los demás. ¿Qué decidió la Corte Suprema en el caso Olmsted contra ELC? Decidió que no se debe obligar a vivir en instituciones a las personas con discapacidad si pueden vivir en la comunidad con apoyos. En este caso, dos mujeres querían salir de un hospital psiquiátrico y vivir en una casa con ayuda, pero el Estado las tenía institucionalizadas. La Corte Suprema dijo que, según la Hada, mantenerlas aisladas así era discriminación. Gracias a este caso, muchas personas con discapacidad obtuvieron el derecho a vivir en hogares comunitarios en lugar de permanecer encerradas en instituciones sin necesidad. ¿Qué pasó en Tennessee versus Lane y por qué es importante? En este caso, un hombre en silla de ruedas llamado George Lane tuvo que arrastrarse por unas escaleras para llegar a una sala de tribunal porque el edificio no tenía ascensor. La Corte Suprema decidió que eso era inaceptable. Dictaminó que, bajo la Hada, los estados deben asegurar que lugares públicos como los tribunales sean accesibles para las personas con discapacidad. En otras palabras, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la justicia y a los edificios públicos como cualquiera. Este caso fue importante porque reforzó que nadie puede ser excluido de servicios públicos esenciales debido a la falta de accesibilidad. ¿Por qué es importante la Hada? Porque la Hada garantiza la igualdad y la inclusión. Ha permitido que millones de personas con discapacidad puedan estudiar en escuelas comunes, trabajar en lo que les gusta, viajar, ir a conciertos, restaurantes o parques y ser parte activa de la comunidad, cosas que antes eran muy difíciles o imposibles. La Hada beneficia a la sociedad porque nos enseña que todos tenemos los mismos derechos y merecemos respeto. También hace nuestras ciudades más amigables. Piensa que una rampa no solo ayuda a quien usa silla de ruedas, también le sirve a una mamá con coche de bebé o a un repartidor con un carrito. En resumen, la Hada nos ha hecho un país más justo, donde la diversidad de cada persona es valorada y nadie se queda fuera. Llegamos al final de este episodio lleno de aprendizaje e inspiración. Hoy descubrimos cómo las personas con discapacidad rompieron barreras y lograron que sus derechos civiles sean reconocidos por ley. La próxima vez que veas una rampa, un cartel en braille o un intérprete de señas en la tele, sabrás que detrás de eso hubo héroes anónimos que lucharon por la inclusión. Gracias por acompañarnos en EduSpark Kids. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Recuerda que la empatía y la igualdad son valores que todos podemos practicar cada día. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo juntos. Tenemos muchas más historias emocionantes que compartir. No te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos otro tema fascinante lleno de curiosidades y conocimiento. Hasta la próxima, amigos y amigas, y sigan siendo curiosos.